Sí. Refugiados sirios buscan retorno a casa tras caída del gobierno de Bashar al-Assad. Con un manifiesto y un arma fue hallado el sospechoso del asesinato del presidente de la aseguradora United Healthcare. Donald Trump revela detalles de su estrategia de deportación masiva en entrevista con NBC. Y en Florida, campesinos migrantes advierten del impacto que tendrían las deportaciones para el agro. Pues no va a tener sus frutas y verduras en su mesa. Bienvenidos, les saluda Yasmín López. Comenzamos con la noticia del retorno de miles de refugiados sirios a su tierra. Este lunes, después de más de 13 años de exilio, muchos decidieron buscar reunirse con sus familias tras la caída de Bashar al-Assad, mientras militantes del grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham y otras facciones rebeldes permanecen en la capital Damasco. Joan Cabasés Vega se trasladó al paso fronterizo de Masná, entre el Líbano y Siria, y nos trae el siguiente informe. El hasta ahora presidente Bashar al-Assad ha huido del país y miles de refugiados sirios que habían escapado de su gobierno emprenden ya el camino de vuelta a Siria. Líbano ha hospedado casi 1,5 millones de ciudadanos sirios desde hace más de una década. Y aquí en Masná, el principal paso fronterizo entre territorio libanés y Siria, se hace evidente la emoción de los primeros civiles que dan el paso de regresar, tal y como ellos la describen, a casa. El flujo de refugiados sirios que pasan por Masná es continuo. Muchos de ellos están dispuestos a regresar a Siria a pesar de no tener un trabajo en el país, de la precaria situación de la economía siria y de no tener certeza sobre el estado de sus viviendas. A algunos incluso les brilla el rostro. Lo primero que haga cuando entre a Siria será ver a mi gente, mis seres queridos, mi familia. Quiero ver mi pueblo, al que me han prohibido acceder durante 13 años. La esperanza en quienes pretenden regresar a Siria se mezcla con la incredulidad de la noticia de la caída de un gobierno por el que tanto habían esperado para que llegara a su fin. Por supuesto, todos los sirios estamos contentos porque ahora somos libres de nuestro gobierno. Además, los de al-Assad han sido muy malos durante más de medio siglo con los sirios, pero también con los libaneses. Otros que hacen fila para regresar a Siria describieron con más dureza lo que han vivido. El pueblo sirio ha vivido con miedo de por vida bajo el gobierno de al-Assad. Ahora, ese miedo se ha ido y el pueblo sirio tiene libertad. Precisamente es la desaparición de ese miedo el que lleva a miles de personas que dejaron atrás su mundo a que ahora se inclinen por volver. Y no solo lo hacen desde el Líbano, sino también desde otros países de la región, como Turquía, que ha llegado a acoger a más de 3 millones de exiliados sirios, muchos de ellos en campos de refugiados. Tras la caída de al-Assad, lo que muchos anticipan es un periodo de incertidumbre en Siria, sobre el cual ni analistas ni civiles saben responder. Pero aquí, en la frontera entre Líbano y Siria, predominan por ahora la alegría y la esperanza de aquellos que confían en volver a ver a su país. Joan Cabasés Vega, Voz de América, Masná. Casi un cuarto de siglo lideró el gobierno de Bashar al-Assad en Siria, quien contaba con el apoyo de Rusia e Irán, y ahora son ellos los que pierden un aliado estratégico en la región. Carolina Valladares, pero para las generaciones que vivieron la mano de hierro de los Assad, ¿qué camino se está abriendo ahora? Yasmin, lo que estamos viendo es que después de 13 años en los que el bando rebelde históricamente ha estado dividido por aquellos grupos que contaban con el apoyo de Occidente, incluso de Turquía, o incluso grupos que eran más afines a Al-Qaeda o incluso al Estado Islámico, se han unido en torno a la figura de Abu Mohammed al-Julani. Quien fuera miembro de Al-Qaeda dice ahora que es un garante de las libertades y de la tolerancia y pluralismo. Está por ver, por tanto, si los sirios van a ganar o perder en libertades. Mientras tanto, tenemos perdedores en este movimiento de fichas, no solamente Rusia, sino también Irán, quien pierde un país aliado en la región, e incluso Hezbollah, puesto que Siria servía de país de tránsito de armas de Irán a las manos de Hezbollah. Tras una campaña relámpago de las fuerzas rebeldes en las últimas semanas, los sirios celebran este lunes la toma de Damasco y la caída de Bashar al-Assad. Alegría en las calles que se mezclaba con la incertidumbre sobre el futuro de la nación. Si Dios quiere, veremos una nueva era, buena, de mejor en mejor con esta nueva situación. El pueblo sirio tiene todo el derecho a celebrar el momento que muchos de ellos estaban esperando.
Con Al-Assad huido a Moscú, la ciudad despertaba libre de la brutal dinastía que gobernó el país durante más de 50 años. Este hombre dijo que habían estado viviendo en lo que describió como una prisión, una gran prisión llamada Siria. El principal artífice de la revuelta, Abu Mohammed al-Julani, aseguró haber renunciado a sus antiguos lazos con Al-Qaeda, presentándose como un sponsor del pluralismo y la tolerancia. Pero su grupo armado, Hayat Tahrir al-Shams, es considerado una organización terrorista por Estados Unidos y aliados. Al-Julani tendrá en sus manos no solo reunificar a todos los grupos rebeldes que durante 13 años lucharon contra las fuerzas gubernamentales hasta tomar Damasco, sino también a los distintos grupos religiosos y etnias que habitan en Siria. Y es que la marcha de Al-Assad ha dejado un vacío de poder en sus bastiones al este y oeste del país y en el norte de Siria, donde habita la minoría turca. También deja en el aire dos cuestiones clave: el futuro del Kurdistán sirio, así como el posible resurgir del Estado Islámico. Con Rusia enfrascada en una larga guerra en Ucrania y Hezbollah debilitado, Al-Assad no contó esta vez con el apoyo clave en el terreno de batalla, por aire y por tierra, de sus dos principales aliados. Tampoco el de Irán, su principal patrocinador religioso en la región. Mientras, la nueva bandera rebelde ya ondea en la embajada de Siria en Moscú. Carolina Valladares, Voz de América. Y tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, la administración Biden se movió rápidamente para evitar que el Estado Islámico tome ventaja de la situación y bombardeó varias de sus posiciones. Pero vamos primero a la Casa Blanca con Celia Mendoza. Celia, ¿qué más detalles tenemos de las acciones que está emprendiendo Estados Unidos para ayudar a estabilizar la situación en Siria? Estados Unidos estará trabajando con los aliados regionales. Justo esta semana, el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, estará viajando a la región y se espera que otros altos funcionarios, de acuerdo al mandatario estadounidense, también lo hagan. Este es un proceso que están desarrollando de la mano de los miembros de la administración entrante con el presidente electo, quien, de acuerdo a la información que nos ha dado la Casa Blanca, está recibiendo información detallada. De hecho, Sullivan se ha comunicado con quien estaría haciendo su reemplazo aquí en el Consejo de Seguridad Nacional para establecer una estrategia que les permita actuar allí. Estados Unidos sigue de cerca la situación en Siria tras la caída de Bashar al-Assad. El presidente Joe Biden aseguró desde la Casa Blanca que su administración está trabajando con aliados en la región y las Naciones Unidas en el proceso de transición. Este proceso será determinado por el propio pueblo sirio y Estados Unidos hará todo lo posible para apoyarlos, incluso mediante ayuda humanitaria para ayudar a restaurar Siria después de una década de guerra y brutalidad generacional por parte de la familia Assad. El mandatario ha manifestado las preocupaciones que existen en relación a algunos de los grupos que lograron derrocar el gobierno sirio. No se equivoquen, algunos de los grupos rebeldes que derrocaron a Assad tienen su propio y sombrío historial de terrorismo y abusos contra los derechos humanos. Hemos tomado nota de las declaraciones de los líderes de estos grupos rebeldes en los últimos días y ahora dicen lo correcto. Pero a medida que asuman una mayor responsabilidad, evaluaremos no solo sus palabras, sino también sus acciones. HTS tiene una designación de grupo terrorista por Estados Unidos. Aún así, según el embajador adjunto de Naciones Unidas, Robert Wood, se refirió al tipo de comunicación que se ha logrado establecer. Tenemos diferentes canales en términos de comunicación con las distintas facciones y lo haremos para proteger de la mejor manera nuestros intereses. El presidente confirmó que las 900 tropas estadounidenses se mantendrán en Siria para evitar un resurgimiento del Estado Islámico. Hemos dado a conocer que se han llevado a cabo ataques en unos 75 objetivos con varias plataformas diferentes y todavía estamos evaluando los resultados, pero creo que vamos a descubrir que hemos tenido bastante éxito. Pero eso se centra en ISIS, para mantener la presión sobre ISIS y negarles la capacidad de resurgir fácilmente.
Por ahora se sabe que la administración Biden está trabajando directamente con Naciones Unidas en lo que podría ser este plan para el día después, mientras se analiza cómo pueden trabajar para levantar eventualmente, si es necesario, las sanciones que se tienen contra este grupo. Mientras tanto, el presidente electo ha sido claro por medio de publicaciones en redes sociales que Estados Unidos no debe estar involucrado en esta crisis. Por otra parte, hay que resaltar que Turquía juega un papel fundamental y serán parte de lo que los Estados Unidos podría avanzar en los próximos días en términos de las negociaciones y el futuro de la región. Quedamos atentos, Celia, gracias. Y nosotros cambiamos totalmente de información y nos vamos a Nueva York, porque la policía confirmó este lunes que tiene a un hombre bajo custodia, quien fue arrestado con varios elementos que coinciden con las características de quien habría asesinado al presidente de la aseguradora de salud United Healthcare. Ronen Swark nos acompaña en directo desde Manhattan. Ronen, ¿cuál fue el más reciente reporte de las autoridades? Básicamente dos concretos. Tienen que ver con lo que se le encontró a este hombre. Este manifiesto tenía detalles en contra de las corporaciones americanas, pero muy puntualmente hablando de las aseguradoras de salud. Además, se le encontraron identificaciones falsas que él habría utilizado para estar en principio en New Jersey, luego se trasladó a un hostal aquí en la zona de Manhattan, previamente a llegar hasta la puerta de este hotel y asesinar finalmente a Brian Thompson. Luego escapó, recordemos, en una bicicleta eléctrica de renta aquí también en Manhattan en dirección al Central Park. Pero quien dio todos los detalles de esta detención y cómo sucedió fue la comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch. Esta mañana temprano en Altoona, Pensilvania, miembros del Departamento de Policía de Altoona arrestaron a Luigi Mangione, un hombre de 26 años, por cargos de armas de fuego. En este momento se cree que es una persona de interés en el descarado asesinato selectivo de Brian Thompson, director ejecutivo de United Healthcare, el miércoles pasado en el centro de Manhattan, y fue reconocido por un empleado que luego llamó a la policía local. Colaboración por parte de las personas que luego lo reconocieron y obviamente llamaron a la policía local, como decía la comisionada, pero además el dato está siendo trasladado hasta la ciudad de Nueva York, hasta aquí, hasta la zona de Manhattan, para justamente continuar con esta investigación, en este caso, lo que tiene que ver con el asesinato del titular Brian Thompson. Esta es una noticia en desarrollo. Ronen, gracias por el reporte, manténnos informados. Deportar a todos los inmigrantes indocumentados sigue siendo el plan de la administración de Donald Trump. Así lo destacó el mandatario electo en una entrevista exclusiva con la cadena de televisión NBC. Laura Sepúlveda nos da los detalles de su estrategia. 13.999 asesinos, estima el presidente electo Donald Trump, es la cifra de personas capturadas y dejadas en libertad durante los últimos 3 años. Ese es el grupo de migrantes que, según Trump, será la prioridad del plan de deportaciones que le prometió a los estadounidenses. No tenemos otra opción. En primer lugar, nos están costando una fortuna, pero estamos empezando con los criminales y tenemos que hacerlo. Pese a aceptar que hay dificultades logísticas, asegura que el plan sigue en firme. Pero mientras se conocen más detalles, organizaciones proinmigrantes buscan reducir riesgos entre la comunidad migrante. Las personas que son residentes, que se hagan ciudadanos, aprovechando ahorita el tiempo de espera está algo bajo. Sobre los beneficiarios de DACA, Trump reconoció que algunos son creadores de empleo y dio una luz para la regulación de estas personas. Son personas que fueron traídas aquí a una edad muy temprana y muchas de ellas son personas de mediana edad ahora, ni siquiera hablan el idioma de su país, y sí, vamos a hacer algo con ellos. Y aunque no especificó detalles de su plan, aseguró un diálogo con los demócratas para acordar una solución frente a los soñadores que con esperanza escuchan al mandatario electo. Me hace un poquito feliz. Tengo un poquito más de esperanzas que él pueda hacer lo correcto para que nos pueda dejar aquí, quedar aquí, que consideramos mi casa, que es mi hogar, mi país. Sin explicar cómo, Trump insistió en que buscará finalizar el derecho de ciudadanía por nacimiento, el cual está protegido por la 14ª enmienda, para la que requeriría el apoyo de 2/3 del Congreso. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Sin embargo, en el sector agrícola, los campesinos migrantes, que son gran parte de los indocumentados, tienen muchas dudas sobre lo que pasará con ellos y la producción de alimentos. José Pernalete nos envía la historia. La posibilidad de deportaciones masivas estremece a personas como a María Estrada, una inmigrante sin documentos y trabajadora del campo, quien decidió identificarse con otro nombre y no mostrar su rostro para esta entrevista. Como siempre, ¿verdad? Que ellos del gobierno siempre han estado implementando leyes que son muy fuertes para nosotros los migrantes. Esta dama tiene 18 años en Estados Unidos viviendo sin estatus y junto a sus 3 hijos comparte la incertidumbre de lo que podría ser su vida después del 20 de enero de 2025. Como decimos nosotros, que por unos la llevamos todos. No todos somos criminales, no todos venimos, como él nos lo ha dicho, no venimos a pedirle nada a él. Donald Trump ha prometido deportaciones masivas, pero hay detalles específicos de lo que pasará con la mano de obra de los cultivos que depende fuertemente de migrantes indocumentados. Pero la gente que tenemos acá igual están preocupados porque o son deportados o se quedan sin trabajos. Ya al él estar también los rancheros van a tener miedo en darles trabajo por lo mismo. Cultivos al aire libre con trabajos exigentes son realizados en su mayoría por una mano de obra hispana. Si se pone el presidente en ese plan de que va a sacar toda la gente indocumentada, pues no va a tener sus frutas y verduras en su mesa. El senador republicano por Florida, Rick Scott, dijo que la prioridad de los estadounidenses y por lo que votaron en las recientes elecciones es para devolver la seguridad en la frontera. Somos un país de inmigración legal. La gente quiere vivir nuestra forma de vida. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y en Chicago, con la llegada del invierno, la comunidad se ha unido a las autoridades para mitigar la indigencia. Y es que muchos de los que permanecen en condición de calle son inmigrantes. Así nos reporta Enrique García Fuentes. Este inmigrante mexicano tiene 3 meses viviendo en las calles de Chicago. Muy difícil. Me tengo que echar todas las cobijas que encuentre o chamarras. Como ahorita, ¿no? Difícil y peligroso porque las personas sin techo se exponen a morir de hipotermia. En los últimos días, las temperaturas han caído por debajo de los 0 grados centígrados. Autoridades locales y organizaciones comunitarias calculan que el número de indigentes va en aumento. En el 2022 se contabilizaron 3.875 personas sin hogar. Un año después, el número aumentó a 6.139. Estas son cifras de gente que vive en la calle. Pero la definición de personas sin hogar o indigentes incluye a aquellos que se quedan con familiares y amigos o gente que no cuenta con vivienda estable. Y ese número fluctúa en las 65,000 personas. Y ahora se informa que ese aumento de indigentes en la ciudad lo conforman también inmigrantes en busca de asilo. Sí, lo que pasa es de que muchos de ellos los sacaron de los albergues en el centro. Me da dolor que inmigrantes como esta pareja de venezolanos. Yo no quiero estar aquí vive una vida de zozobra. Aquí uno porque no tiene dinero te miran como si uno no vale nada. Por eso la necesidad de una cooperación entre la alcaldía de la ciudad y organizaciones como New Life Centers, la cual ayuda con la llegada de nuevos inmigrantes, administra varios albergues y distribuye despensas a gente necesitada. Otras organizaciones comunitarias enfocan su atención en un nuevo albergue para jóvenes de entre 18 y 24 años de edad. Va a tener más de 43 camas para jóvenes en la comunidad de Humboldt Park. Esto lo pudimos hacer con el apoyo del concejal Fuentes y la ciudad de Chicago, que nos ha apoyado con este proyecto nuevo. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago. Bien, y hay alerta en la prensa salvadoreña por acciones del gobierno contra una periodista. Les contamos de qué se trata en minutos. Hay alerta en El Salvador tras el allanamiento a la vivienda de una periodista comunitaria. La acción genera preocupación entre el gremio que la ven como una amenaza a la libertad de prensa. Claudia Saldaña nos da los pormenores. El allanamiento a la vivienda de Mónica Rodríguez, periodista de un medio comunitario, ha disparado las alarmas en El Salvador. Estamos acá un poco preocupados por esta situación, sabiendo
lo que estamos viviendo en el país, desconocemos las razones y pues nos han dicho que hay reserva del caso, así que desconocemos cuál es el origen de esta situación. La Fiscalía no informó el motivo del procedimiento y confiscó equipo electrónico personal y de trabajo de la comunicadora y su pareja. Para la Asociación de Periodistas de El Salvador, esto pone en peligro la confidencialidad de las fuentes periodísticas e información del medio. Porque se está poniendo en riesgo a terceras personas también. No sabemos qué va a hacer la policía con esos equipos ni la autoridad, sobre todo el contexto en el que estamos. Es un país en el que no hay independencia de poderes, en la que no hay respeto al debido proceso. Hay información de nuestras fuentes, entre ellos defensores de derechos humanos, entre ellos líderes comunitarios o profesionales que a veces son consultados. Múltiples organizaciones han condenado el hecho y advierten que atenta contra la libertad de prensa de medios de comunicación y periodistas que son críticos al gobierno. Tanto Mónica como su pareja son personas que tienen un papel muy activo en los medios comunitarios y que obviamente no tienen una postura afín a la actual administración gubernamental. La misma noche se allanó la casa de un artista digital a quien también confiscaron sus herramientas de trabajo y cuya postura es igualmente crítica al gobierno. Claudia Saldaña, Voz de América, San Salvador. Cuando volvamos, buenas noticias para venezolanos residentes en Colombia. Ahora podrán acceder al servicio de salud. Detalles en breve. En Colombia, el gobierno nacional está invitando a los ciudadanos venezolanos residentes a inscribirse al sistema de salud público. Yair Díaz nos reporta. Samo tiene una condición de discapacidad, su diagnóstico de base es parálisis cerebral tipo 1. Emily Nava es una ciudadana venezolana que llegó a Colombia hace 7 años con el anhelo de que a su pequeño hijo le brindaran el tratamiento necesario para su bienestar y una cirugía de alto costo que en su país no logró. Samo se caía mucho porque sus rodillitas chocaban demasiado. Una cirugía bastante costosa, la cual fue desarrollada en el Instituto Roosevelt. Una luz de esperanza que encontraron al acceder al sistema de salud colombiano, al que, al igual que a ellos, ha acogido a 1,5 millones de ciudadanos venezolanos que, según el Ministerio de Salud, se encuentran inscritos. Pero en realidad, el sistema de salud, el que Samuel ha recibido y el que nosotros, ha sido excepcional. Yo no tengo queja alguna realmente. Colombia cuenta con más de 2,8 millones de venezolanos residentes. Por eso las autoridades de salud hacen un llamado a los ciudadanos faltantes a que se inscriban y puedan recibir atención médica permanente. Que a nosotros nos recibieron allá. Se calcula que cerca de 5 millones de colombianos llegaron a estar en Venezuela. Ahora nosotros también tenemos que devolverle ese favor que nos hicieron como hermanos que somos. Según el Ministerio de Salud, el 80% de los venezolanos inscritos en el sistema de salud son subsidiados por el gobierno. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Usted no se vaya, volvemos con más aquí en El Mundo al Día. Gracias por quedarse con nosotros y regresamos.